Lección 3.5, desigualdades con expresiones racionales. Libro texto de SMATE para primer año de bachillerato. Antes de estudiar las desigualdades racionales, vamos a recordar un poco las propiedades generales de las desigualdades, porque son necesarias para poder resolver cualquier ejercicio que involucre desigualdades. Tenemos que si A, B y C son números reales, cualquiera, entonces para ello se cumplen las siguientes propiedades que se aglutinan en propiedades de orden. Primero, dice que si A y B en este comparación A mayor que B y B mayor que C, entonces A va a ser mayor que C. La propiedad 2 dice que si A es mayor que B y este número A lo sumamos con un tercer número C, positivo o negativo, esa suma siempre va a ser mayor que B más C. Lógico, porque A es mayor que B. La tercera propiedad nos dice que si A es mayor que B y C, un tercer número, es positivo, o sea, mayor que cero, entonces si multiplicamos A por ese número positivo, ese producto va a ser mayor que el producto de multiplicar B por el mismo número. Estas son las tres propiedades de orden que cumplen las desigualdades. También las desigualdades cumplen la propiedad de la multiplicación o división por un número positivo o negativo. En esta oportunidad vemos que si A es menor que B y un tercer número C es positivo, entonces a multiplicar A por C, que es el tercer número, ese producto va a ser menor que B por C. Si nos dimos cuenta, en este caso, la desigualdad se invirtió y tenemos esta aseveración que si ambos lados de la desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número positivo, esto es bien importante, miren, entonces el símbolo de la desigualdad no cambia. Miren, si aquí siguió siendo A menor que B y el producto de A por C sigue siendo menor que B por C. En la propiedad 5 tenemos que si A es menor que B, pero C es un número negativo, o sea, menor que 0, al multiplicar A por el número negativo, miren, la desigualdad se invierte. O sea que A por C va a ser mayor que B por C. Y tenemos la afirmación de que si ambos lados de una desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número negativo, entonces el símbolo de la desigualdad se invierte. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando estamos operando desigualdades. Es importante porque si no tenemos en cuenta en eso, no vamos a lograr llegar a la respuesta correcta. La propiedad 6 y 7 se reúnen en lo que se llama desigualdad triangular, que dice que en todo triángulo, la suma de las longitudes, miren, de las longitudes de dos lados, siempre es mayor, siempre es mayor que el tercer lado. Y la diferencia, o sea que al restarlos, la diferencia de las longitudes de dos lados siempre es menor que el tercer lado. Esto lo podemos ver en estas aseveraciones. Dice que si A es el tercer lado, entonces, miren, si A es el tercer lado, entonces B menos C, miren, B menos C va a ser menor que A. Y B más C va a ser mayor que A. O sea que la suma de los dos lados es mayor que un tercer lado del mismo triángulo. Y la resta de los dos lados es menor
que ese tercer lado. Eso se cumple también en el literal B. Si a A le restamos C, esa diferencia va a ser menor que el lado B. Pero si el lado A lo sumamos con C, esa diferencia, esa suma, perdón, va a ser mayor que ese tercer lado B. Y se cumple también para la operación de A menos B. A menos B va a ser menor que el tercer lado C, y al sumar los mismos lados, A más B va a ser siempre mayor que ese lado C. Y eso lo podemos ver en este rectángulo que dice que si las longitudes de los lados de un triángulo son A, B y C, de tal manera que B mayor o igual que C, entonces B menos C es menor que A, y ese mismo lado A va a ser menor que la suma de B más C. En la propiedad 7, que está siempre en las desigualdades triangulares, para cualesquiera de los números, reales A y B, la desigualdad siguiente, que es el valor absoluto, fíjese bien, de A más B, va a ser menor que la suma en particular del valor absoluto de A con el valor absoluto de B. Veamos, si A fuese un número y B fuese otro número diferente de A, digamos que A vale 1 y que B, vale 3. Entonces tendríamos que 1 más 3 tenemos 4. Entonces, y el valor absoluto de 4 es 4. Como A dijimos que valía 1, el valor absoluto de 1 es 1. Y el valor absoluto de 3 es 3. Y 1 más 3 es 4 y 4 es igual a 4. En el caso que A fuera un valor positivo y B fuera un valor negativo, sería 1 menos 3 sería menos 2. Aquí valía menos 2. El valor absoluto de 1 es 1. Mire, el valor absoluto es 1 y el valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces, y 1 positivo más el valor absoluto de 2 positivo es 3. Y aquí nos dio 2. Y 2 es menor que 3. La igualdad se cumple y siempre va a ser verdadera. Es decir, dice que el valor absoluto de la suma de dos números es menor o igual que la suma de los valores absolutos de ambos números así por separado. A esta propiedad, al igual que la anterior, se le llama propiedad de la desigualdad triangular. Como pueden ver, esto no es tan complicado. Y una de las últimas propiedades que debemos tener en cuenta, todas estas están en el libro texto anterior a este tema, dice que la desigualdad de las medias aritméticas y geométricas se resumen en dos. Tenemos que, en el numeral 1, para todo número real A, se cumple que A cuadrado es mayor o igual que 0. La igualdad se verifica si A vale 0, porque 0 al cuadrado es 0 y 0 es igual a 0. Y si A fuera un número negativo, la igualdad siempre se verificaría. Porque, digamos, si fuera menos 1 al cuadrado es 1 positivo, porque cualquier base negativa elevada a una potencia par siempre da positivo. Entonces, y 1 es mayor que 0. En el numeral 2, dice que si A y B son números no negativos, cualesquiera, entonces la desigualdad, se da con estos números de esta manera. Miren, la suma de A más B dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es una media geométrica. Y recuerden que en la media se suman los elementos y se divide entre el número de elementos. En este caso son 2 A y B. Dice que A más B entre 2 va a ser mayor o igual que la raíz cuadrada de multiplicar A por B. Si tomamos siempre algunos valores dados a A y a B, si supongamos que A sea 1 y B sea 3, 1 más 3 es 4 y 4 entre 2 es 2. Y tendríamos acá
En este otro caso tendríamos que la raíz cuadrada de 1 por 3 es 3 y la raíz cuadrada de 3 es aproximadamente 1.7 al infinito. Y 2 es mayor que 1.7. Y la desigualdad es verdadera. El miembro izquierdo de la desigualdad es la media aritmética de A más B, mientras que el miembro derecho de la desigualdad es el producto de A por B en raíz cuadrada. Como podemos ver, estas propiedades es necesario tenerlas en cuenta para poder resolver desigualdades ya sea lineales o racionales. Ahora, llegando al tema 3.5, desigualdades con expresiones racionales. Vemos en el problema inicial que está en la página 75, creo, de nuestro libro texto de primer año de bachillerato, dice que para cada literal determinemos, si en el numeral 1 se cumple que resolver la desigualdad 1 sobre ax más b mayor que 0, o sea que da un valor positivo. Esto va a ser siempre cuando ax más b, que es el denominador, sea positivo, o sea que tenemos que igualarlo a 0. Y el numeral 2, 1 sobre ax menos b va a ser menor que 0, siempre y cuando el denominador ax más b sea negativo, o sea que tenemos que igualarlo a 0 para obtener el valor negativo. El ejemplo que tiene el libro texto continuo a esta conclusión nos pide resolver la desigualdad negativa en 1 sobre 2x más 3, pero tenemos este valor negativo. Es bien importante tener en cuenta eso. Miren, tenemos que multiplicar entonces toda la desigualdad por menos 1 para que este menos 1 multiplicado por ese signo menos haga toda la expresión positiva. Entonces sería menos por menos da más y nos lleva a esta expresión positiva. Miren, ya no está el número negativo. Entonces, 1 sobre x más 3 va a ser mayor que 0. Si se fijaron en algo aquí, es bien importante esto. Observen, aquí estaba menor, miren, y aquí ya está mayor. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando la desigualdad por un número negativo. Esta desigualdad se convirtió en positiva porque fue multiplicada por un número negativo. Entonces tuvimos que invertir el número de la desigualdad. Eso se va a hacer solo cuando se multiplica o se divide la desigualdad por un número negativo. Son las propiedades que vimos anteriormente. Como 1 sobre 2x más 3 va a ser mayor que 0 solo si 2x más 3 es mayor que 0. Miren, operamos el denominador, 2x va a ser mayor que menos 3. El más 3 que estaba sumando pasó a restar. Ahora el 2 que multiplica pasa a dividir, miren, y nos queda que x mayor que menos 3 medios. Por tanto, la desigualdad, la desigualdad menos 1 sobre 2x más 3 va a ser menor que 0. ¿Y por qué ponémoslo así? Porque es la que estamos resolviendo. Se va a cumplir solo cuando el valor de x en el denominador sea mayor que menos 3 medios. Es decir, que x debe pertenecer al intervalo de los números reales mayores que menos 3 medios hasta el infinito positivo, intervalos abiertos, porque no pertenecen a la desigualdad. Como pueden ver, este ejemplo es muy claro. Creo que no da a mayores confusiones, pero quiero presentarles un segundo ejemplo. Este ejemplo no está en el libro texto. Pide que resolvamos la desigualdad 1 medio de x menos 1 sexto. Todo este polinomio dice que es menor que 1/3 de x más 1 cuarto. En realidad es el mismo proceso. Lo que tenemos son los valores separados. Tenemos valores separados. Entonces procedemos de la siguiente manera. Si tenemos que 1 medio de x menos 1 sexto es menor que 1/3 de x más 1 cuarto, nuestro problema son los denominadores, 2, 6, 3 y 4.
y tenemos que trabajar con ellos para lograr que la desigualdad sea una desigualdad lineal. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces vamos a multiplicar toda la desigualdad, ambos miembros de la desigualdad, ya sea el lado izquierdo y el lado derecho, los vamos a multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Veamos. El mínimo común múltiplo de 2, 6, 3 y 4, que son los denominadores, es 12. ¿Por qué? Porque 12 contiene 6 veces a 2, 2 veces a 6, 4 veces a 3 y 3 veces a 4. Y ese es su mínimo común múltiplo. Si no lo entendemos así, lo pueden hacer como se aprendió en tercer ciclo. Escriben 2, 6, 3, 4 y le ponen una línea en el lado derecho y le va sacando mitad, mitad, tercera, cuarta, cuarta y después multiplica los factores y va a obtener 12. Al multiplicar, al multiplicar el MCM por cada miembro, tenemos que 12 por 1 es 12 y 12 entre 2 nos da 6x. Tenemos también que más por menos da menos y 12 por 1 es 2 y 12 entre 6 nos da menos 2. En el lado derecho hacemos lo mismo, aplicamos la propiedad distributiva, 12 por 1, 12 y 12 entre 3 nos da 4x. Multiplicamos 12 por 1, primero hicimos el signo, más por más da más, es 12 y 12 entre 4 nos da 3. Para que obtengamos esta nueva expresión del equivalente de la misma desigualdad, que es 6x menos 2 menor que 4x más 3. Pero como nuestro objetivo es hallar cuánto vale x para que satisfaga la desigualdad, entonces tenemos que seguir despejando. Tenemos que eliminar este 4x del lado derecho de la desigualdad. Para eso tenemos que sumarle 2, perdón. Tenemos que, veamos, para eso tenemos que sumarle 4x. Para eso tenemos que sumarle 4x para poder eliminarlo. En el MCM que teníamos, ay, disculpen si generé discusión con la manipulación de estas diapositivas. Este es el ejemplo que teníamos. Hasta acá, 6x menos 2 menos 4x más 3. El objetivo es eliminar este 4x del lado derecho. Para eso, como está positivo, le vamos a restar 4x para que menos 4 más 4x menos 4x haga 0 y nos quede solo 3. Pero también tenemos que hacerlo la misma operación en el lado izquierdo para que la desigualdad no se altere. Y tenemos que 6x menos 4x nos da 2x, siempre restado por menos 2 al hacer esta operación. Entonces, eso nos lleva todavía a terminar de resolver, porque veamos que 2x menos 2 es menor que 3 y nosotros queremos saber solo el valor de x. Ahora, para eliminar el 2 que está restando a x, hoy en este caso le vamos a sumar 2. Miren, le vamos a sumar 2 para que a ambos lados, para que menos 2 más 2 nos quede solo x y 3 más 2 nos quede 5 para obtener que 2x es igual a menos 5. Pero en este caso, todavía nos falta terminar los despejes y tendríamos que hoy a 2x menos 5, 2x menor que 5, tenemos que
tenemos que terminar termina, tenemos que despejar X. Para eso, en este caso, le tenemos que quitar el 2 que la multiplica. Lógico, lo dividimos entre 2 y 2 entre 2 da 1 y 5 entre 2 nos queda 5 medios y obtenemos que X menor que 5 medios. Pero nos damos cuenta que la desigualdad un medio de X menos un sexto, que es la desigualdad original, menos un tercio de X más un cuarto, se cumple para cuando, cuando X sea menor que 5 medios, o sea que X pertenezca al intervalo que viene del infinito negativo abierto hasta valores menores que 5 medios. Queda abierto porque no pertenece. Como pueden ver, esto no tiene ninguna dificultad y este sería ya un ejercicio completo de desigualdades, quizás de los más difíciles que se podrían hacer. Con esto, nosotros podemos resolver los 9 ejercicios que están en la página 75 del libro de texto de SMATE, los cuales, como ustedes pueden ver, no son tan difíciles. Eso lo hacen en su cuaderno de clase. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias.